Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión del curso de Introducción al Cuidado Crítico. Como pueden ver, para el día de hoy, como les he comentado, vamos a ver y hablar acerca del tema de fluidoterapia o restitución hídrica. Ok, listo. Entonces, muy buenas tardes para todos. Ya para los que hayan ingresado adicionalmente, les voy a dar un saludo. Hoy ya tenemos la última sesión que vamos a llevar a cabo acerca de nuestro curso de Introducción al Cuidado Crítico. De antemano, pues dar las gracias por su gran participación. Espero que pues haya sido un gran agrado. Vamos a terminar con nuestra última presentación, en la cual vamos a ver acerca de la fluidoterapia y el tratamiento pues de restitución hídrica, especialmente en un paciente totalmente crítico. Recordarles, ya que ahorita en este momento están todos y quizás al final de la charla muchos se van. Entonces vamos a realizar, de acuerdo pues a que me lo solicitaron, vamos a realizar como es la retroalimentación de los cuestionarios que hemos venido haciendo vía Quizzes para volverlos a hacer. Lo vamos a realizar el miércoles a las 17 horas Colombia. El examen final del módulo del curso está planeado para realizarse el día viernes. Igual se les va a confirmar. Esta misma noche les confirmo y les envío toda la información a sus correos y le envío toda la información también al grupo de WhatsApp para que tengamos eso muy claro. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, vamos a iniciar entonces con nuestra presentación. Muy bien, vamos a hablar y a abordar acerca de la fluidoterapia. Entonces, a manera de introducción, lo que nosotros podemos ver es que la fluidoterapia es una medida terapéutica para muchos pacientes que se encuentran en estado crítico, muchos pacientes que han tenido una gran pérdida del volumen intravascular. Entonces, esto les lleva a la generación generalmente pues, de una hipovolemia y trastornos hidroelectrolíticos muy importantes. Incluso, pues son pacientes, muchos de ellos, que pueden llegar en shock, como lo miramos la sesión pasada, y van a tener que necesitar una gran restitución hídrica para poder mantener pues, su gasto cardíaco y sus funciones orgánicas normales. En todo el organismo pues tenemos una alta distribución de nuestros líquidos corporales. Digamos que tenemos como principal el agua. El agua se encuentra en todas nuestras células, en todos nuestros compartimientos intracelulares, extracelulares, etcétera. Entonces, y dentro de ella pues encontramos disueltas muchas otras moléculas y pues importantes acá también, electrolitos. Hablar pues que habíamos visto acerca del choque o shock, y todo esto pues tenemos un balance hídrico. Es importante recordar que muchos pacientes, en especial pacientes totalmente críticos, en los cuales se está haciendo la terapia con fluidos o la terapia hídrica en ellos para hacer la restitución de su volemia, aproximadamente solo el 50% de ellos van a tener una respuesta positiva a esta terapia o a este manejo. El otro 50% restante no va a tener una respuesta satisfactoria. Por ende, entonces, en muchos de estos pacientes vamos a necesitar el uso de medidas farmacológicas, inotrópicos, vasoconstrictores, como lo vimos la clase pasada, en especial muchos de ellos como la norepinefrina, que es como uno de los más usados. Importante, algo de historia, la reanimación hídrica tuvo grandes avances y grandes inicios a partir de 1832 en el proceso, en toda la epidemia de cólera que existió pues a nivel mundial.
Importante en este fue el doctor Robert Lewins, que fue, digamos, como fundamental para poder decir que se debía haber una restitución hídrica y una reanimación hídrica en estos pacientes con cólera, en el cual había un alto grado de deshidratación por una diarrea o de muy alto gasto. En 1870, el doctor Sidney Ringer lo que hace es decir a esta solución salina que ya veníamos manejando, que es cloruro de sodio básicamente y agua, lo que dijeron, pues tenemos que añadirle otros electrolitos. Entonces decidieron añadir, por ejemplo, calcio y potasio. En 1930, gracias a Alexis Harman, lo que hace, estas soluciones que tenemos, se fue creando otra en la cual decidió añadir lactato y corregir algunos tipos de valores de sodio y cloro. Entonces, esto pues nos ayudó mucho para la creación de las, digamos, como de las cristaloides que tenemos actualmente para la restitución de la bulimia. Y todo esto importantísimo, y como ya lo hablamos, debe estar en un completo equilibrio con el gasto cardíaco, con la resistencia vascular sistémica, con la bulimia, que es la cantidad, digamos, como sangre que se encuentra o líquido que se encuentra en los vasos sanguíneos. Y recuerda la fórmula, gasto cardíaco es igual al volumen, el volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y depende mucho de lo que es el retorno venoso. Entonces, tenemos nosotros una distribución hídrica que se encuentra en todo nuestro organismo. ¿Y qué lo que necesitamos? Siempre nosotros tenemos que planearnos unas metas a futuro en los pacientes que necesiten una atención urgente, una atención hídrica y crítica. Y las metas es mantener los fluidos intravenosos para preservar lo que es el volumen extracelular y se hacer como un balance electrolítico normal. Básicamente lo que decimos acá, la idea nuestra es poder preservar toda la bulimia en nuestro paciente y poder tener un balance electrolítico adecuado que no nos vaya a generar alteraciones importantes. Por ejemplo, nos vaya a generar una hiper o hipocalemia, hiponatremia, que nos puede generar incluso complicaciones mucho más severas. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiología rápidamente. No nos vamos a detener mucho, vamos a mirar algo que es el balance hídrico y la división por compartimentos. Entonces, acá lo que observamos en esta gráfica es el promedio de agua corporal que nosotros encontramos y cómo va a estar distribuido en los compartimentos del organismo. La división entre mujeres y varones. Entonces, perdón, creo que se puso blanca la pantalla. Ya. Tenemos una distribución entre mujeres y hombres. Entonces lo que nosotros miramos es la cantidad de fluidos. En la mujer tenemos un 55% de fluido, en el hombre un 60% de fluido. Esta diferencia, ¿por qué existe? Importante, porque es que la mujer tiene un mayor contenido de grasa o de tejido adiposo. Entonces este mayor contenido de células adiposas lo que genera es que haya una disminución en la cantidad de fluido de las mismas. De esta cantidad de fluido que nosotros podemos tener en mujer el 55%, en los hombres del 60%, 2/3 de este va a estar en el espacio intracelular, dentro de nuestras celulitas acá. ¿Listo? Y 1/3 de este fluido va a estar en nuestro espacio extracelular. Entonces va a ser presente. De este tercio extracelular vamos a encontrar que en un 80% va a ser todo fluido intersticial, es decir, todo lo que está acompañándonos acá afuera de nuestras celulitas. Y un 20% de este, solo un 20% del fluido total o de agua total corporal, perdón, va a estar dentro de los vasos sanguíneos en nuestra forma de plasma. Entonces, pues es un poco reducido, pero es lo necesario para poder mantener la bulimia y hay que tener esto claro. Entonces vamos a hacer una definición. ¿Qué es bulimia? Bulimia es el total de masa sanguínea del organismo y es determinante en el retorno venoso y el equilibrio hemodinámico total. Porque en la bulimia pues tenemos nosotros lo que es plasma básicamente y lo que son células. En el plasma es donde tenemos el agua, donde tenemos proteínas, donde tenemos electrolíticos, donde tenemos muchas hormonas, donde tenemos muchas otras moléculas que van viajando. Y células sanguíneas, como nuestros eritrocitos, leucocitos, que nos van a permitir pues, el desarrollo adecuado de todo el funcionamiento orgánico. La bulimia aproximadamente se ha calculado que en los individuos es de 65 a 75 mililitros por kilo. Ese es como el aproximado que se ha venido calculando de bulimia.
¿Y dónde encontramos esta sangre? ¿Dónde encontramos toda la masa sanguínea distribuida? Pues la vamos a encontrar en venas, arterias, en el circuito pulmonar, en el circuito cardíaco. Y entre ellas, el lugar donde más abundaría, digamos que la sangre, es a nivel de las venas. Entre un 65 a un 70% del contenido sanguíneo total se va a encontrar entonces en las venas. Siguiendo con las arterias en un 15%, con el circuito pulmonar en un 10% y el circuito cardíaco o los ventrículos especialmente en un 5%. ¿Por qué las venas tienen un mayor porcentaje de sangre? ¿Por qué aguantan más sangre? Digámoslo así, o volemia. Pues porque ellas tienen una mayor capacidad de distenderse, de distensibilidad, entonces pueden almacenar un poco más la volemia y la sangre en los pacientes. Entonces tenemos que también mirar nosotros algo importante que es el balance hídrico. Y el balance hídrico es el balance o digamos que el equilibrio que debe haber en una paciente entre la ingesta y las pérdidas de líquido o de agua especialmente. Esto va a variar mucho con la edad, va a variar con el estado de salud y la tasa metabólica de los pacientes. Un paciente, por ejemplo, de la tercera edad va a tener una tasa metabólica mucho más reducida. Estos pacientes sumados entonces van a tener un contenido corporal total de agua, digámoslo, mucho menor y su balance hídrico va a estar alterado. Listo, igual si digamos, un paciente que posee algún tipo de patología o enfermedad, de igual manera. Entonces el balance hídrico tenemos que va a ser por pérdida y producción. Tenemos múltiples pérdidas. Podemos tener pérdidas respiratorias, pérdidas urinarias, pérdidas fecales. Podemos tener algunas pérdidas que se conocen como tipo insensible. También puede ser, por ejemplo, pérdidas por sudor. Entonces, y nos da total, y acá tenemos los valores, nos da puede dar un total que el total de pérdidas aproximadamente es de menos 1.300 a menos 3.450. Y entre el organismo hay unas producciones y hay una producción metabólica que es muy pequeña, mínima, que es aproximadamente más 250 a 350. Entonces digamos que el contenido neto total es una pérdida neta de 1.050 a 3.100. Por ende, entonces los pacientes deben siempre tener una restitución hídrica para poder compensar estas pérdidas. Normalmente, pues esto de los mecanismos que nos ponemos, nos da sed o la persona siente sed, entonces bebe agua, sus líquidos y demás. Muy bien. Pero ¿qué pasa si un paciente no puede tener una ingesta hídrica enteral? Pues va a tener la necesidad obligatoria de tener una ingesta hídrica intravenosa. Es importante tener acá en cuenta que hay pacientes en los cuales nosotros podemos presentar poliuria, oligouria, perdón. La poliuria, pues entonces nosotros la podemos presentar, por ejemplo, en pacientes que tengan terapia con diuréticos o pacientes incluso cetoacidóticos. Y podemos tener pacientes oligúricos y esta oliguria puede incluso ser una respuesta fisiológica a un paciente que haya tenido una cirugía previa. Entonces podemos tener un paciente que tenga un balance hídrico muy, digamos, positivo porque no está orinando. Entonces, digamos, pongamos un ejemplo, de 4 litros sea su balance hídrico, pero decimos el paciente no tiene signos de hipovolemia, el paciente está bien perfundido, es un paciente respondedor, entonces podemos decir que es una oliguria fisiológica en respuesta a nuestra cirugía. Tenemos un control endotelial y este control endotelial es muy importante que ya tenemos en cuenta algo que son las presiones. Y vamos a tener siempre lo que son unas presiones, que son presiones oncóticas y presiones hidrostáticas. Les voy a mostrar acá más adelante la imagen. Y lo que les quería mostrar en esto es que en el endotelio vamos a encontrar unas proteínas o unas moléculas que se llaman glicocálix. El glicocálix que está unido acá al endotelio, básicamente, digamos como vulgarmente podríamos decir que son todos estos pelitos que observamos en la imagen. Todo esto es el glucocálix. Entonces, este glucocálix lo que hace es determinar o digamos que ayuda a determinar el movimiento entre plasma e intersticio. Entonces, nosotros, si tenemos un glucocálix intacto, sin ningún tipo de alteración, esto lo que nos hace es, digamos, en alguna forma, mantener un equilibrio entre lo que es el volumen intravascular y el volumen intersticial. ¿Listo? Pero si tenemos una alteración a nivel del glucocálix, entonces no se produce un adecuado filtro. Por tanto, podríamos tener nosotros proteínas plasmáticas que van a escapar del vaso sanguíneo y se pueden ir al espacio intersticial. Y entonces afectándonos todo el balance hídrico y la capacidad, digamos, o el contenido intravascular de los pacientes.
Por tanto, si disminuimos esto, vamos a disminuir la volemia. Y si disminuimos la volemia, pues vamos a tener unas graves complicaciones de hipoperfusión, por ejemplo. ¿Listo? Y lo que les comentaba acerca de las presiones, vamos a tener unas presiones que van a ser presiones hidrostáticas y oncóticas. Tenemos unas presiones hidrostáticas que van a estar fuera del vaso y unas presiones que van a estar dentro del vaso. Hidrostáticas y oncóticas en ambos lugares. Lo que hace la presión oncótica básicamente es resistir o oponerse al flujo. Entonces, la presión oncótica, por ejemplo, dentro del vaso, lo que hace es que el agua se quede dentro del vaso. ¿Listo? Por el contrario, la presión hidrostática, por ejemplo, dentro de nuestro vaso sanguíneo, lo que provoca es que el agua salga del vaso y el agua se vaya al espacio intersticial. ¿Listo? De igual manera ocurriría en el sentido intersticial. Entonces nosotros vemos que observamos normalmente que van a hacer una producción de unos capilares y luego esos capilares hacen un intercambio gaseoso y forman unas vénulas. La distribución, las presiones van a ser diferentes tanto en capilares como en vénulas. ¿Por qué? En los capilares, perdón, la presión hidrostática va a ser mayor a la presión oncótica. En cambio, acá lo que vamos a observar es que la presión hidrostática va a ser menor que la presión oncótica. Entonces, por eso es que el agua, digamos, lo que va a hacer es ingresar dentro de las vénulas para poder generar un retorno venoso adecuado. Sumado a esto, lo que hemos hablado, siempre hay un control hormonal. Este control hormonal básicamente y principalmente está dado por lo que es el sodio y por manejo para el agua. Porque, como sabemos y de pronto hemos visto, el sodio siempre va a acompañar al agua. ¿Listo? O entonces, lo que siempre se hace con el control hormonal es mantener una homeostasis entre el sodio y el agua y hacer un balance hidroelectrolítico adecuado. Y tenemos estas hormonas, la hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, todo esto básicamente lo que provoca es digamos, como el balance hidroelectrolítico dentro del paciente en algunas situaciones que se puedan presentar. La hormona antidiurética, pues como su nombre básicamente lo dice, lo que hace es inhibir la diuresis. Entonces, es un paciente que va a hacer una retención de sodio y va a hacer una retención de agua, por ejemplo, lo vemos acá. Si vemos cómo actúa la hormona antidiurética en la gráfica, lo que hace es que el agua salga del túbulo, de los túbulos urinarios, digamos, y se vaya al intersticio para que se reabsorba por medio de las venas y los linfáticos, ¿cierto? Eso sería, digamos, como actuaría la hormona antidiurética. También tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, que igualmente, pues, esto nos contribuye a hacer una disminución en la diuresis y una reabsorción de sodio, y si reabsorbemos sodio, por ende, estamos reabsorbiendo agua. Y el péptido natriurético auricular, que va a ser, digamos, como una función totalmente contraria a la hormona antidiurética. Entonces, este lo que hace es aumentar la diuresis, es decir, hace que los pacientes orinen y tengan, pues, un gasto por medio de la orina. Y todo esto siempre va a estar en un completo, digamos, como balance y un equilibrio importante para que no se vaya a ver una alteración en todo lo que dijimos del balance hidroelectrolítico. Entonces, si hay por ejemplo, si hay una disminución de la volemia, lo que se hace es una producción de hormona antidiurética, una producción digamos que se produce más acerca del eje, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona para hacer una reabsorción de agua y mantener la volemia. Por el contrario, si tenemos mucha volemia, si es un paciente edematizado, entonces lo que vamos a hacer es tener una mayor producción de péptido natriurético auricular a nivel cardíaco. Esto lo que hace, pues entonces, es provocar la eliminación de agua a nivel renal por medio de la orina. Y todo esto, pues, va a estar siempre en un completo, digamos, control y homeostasis. Y una de las más importantes, podríamos decirlo en cierta forma, es la hormona antidiurética. Y siempre hay unos estímulos que van a generar su secreción. Estos estímulos pueden ser hemodinámicos o incluso pueden haber estímulos no hemodinámicos. Y la hormona antidiurética es importante porque nos va a hacer alteraciones a nivel del sodio.
Entonces, en la gráfica lo que observamos son estímulos hemodinámicos y estímulos no hemodinámicos para la producción de hormona antidiurética. Hemodinámicos como por ejemplo la hipotensión, una disminución en el volumen, una falla cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente cirrótico con un síndrome nefrótico o una insuficiencia adrenal. Estos son estímulos hemodinámicos. Pero hay unos estímulos no hemodinámicos que nos producen mucha hormona antidiurética o vasopresina. Entonces puede ser dolor, estrés, náuseas y vómitos, hipoxemia, hipercapnia, hipoglicemia, inflamación, el cáncer, enfermedades del sistema nervioso central o enfermedades pulmonares. Entonces son como no relacionados con la hemodinamia, pero aumentarían la presencia de vasopresina en nuestro organismo. Y es importante volver a tocar el tema del gasto cardíaco. Y lo pongo grande porque el gasto cardíaco es un determinante muy grande en la distribución de toda nuestra volemia. Porque pues nuestro corazoncito es el que va a permitir que toda la sangre pueda fluir hacia pues todo el medio sistémico. Por medio de la aorta salimos acá y toda la sangre va a empezar a fluir. ¿Listo? Ya el gasto cardíaco lo hemos tocado. Digamos que después de que haga todo el intercambio, lo que se produce es que la sangre se va a devolver al corazón, va a llegar a la aurícula derecha. Puede ser esto por las venas vena cava inferior o puede ser esto también por la vena cava superior, depende del drenaje que estemos teniendo. ¿Listo? Y todo esto pues va a llegar a la aurícula derecha. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener un retorno venoso que viene dado por eso, por las venas cavas y va a llegar a la aurícula. Este retorno venoso, digamos que en nuestras venas vamos a tener una presión sistémica también, una presión dentro de las venas, media. Entonces, si tenemos más presión dentro de las venas, pues entonces lo que contribuiríamos es que digamos que la sangre pueda fluir adecuadamente, ¿sí? Para que pueda llegar a la aurícula. No hay un problema. Pero también hay una presión que se encuentra dentro de la aurícula derecha. Esta presión dentro de la aurícula derecha básicamente se opone al flujo de las venas. Entonces lo que hace esta presión es devolver la sangre. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros tenemos una presión en la aurícula derecha muy elevada, lo que hace es que la sangre no está llegando al corazón y pues no está permitiendo que haya una volemia adecuada. ¿Listo? Pero de todas maneras, si tenemos una presión en la aurícula derecha muy baja, entonces no permitimos que haya una fuerza de contracción adecuada para que pueda llegar a pasar también al ventrículo y del ventrículo pueda llegar a hacer todo el flujo pulmonar. Entonces podemos decir que siempre va a haber una regulación muy importante en lo que es el retorno venoso con la presión de la aurícula derecha. No podemos tener una presión de la aurícula derecha totalmente baja porque nos disminuye el gasto cardíaco, pero tampoco la podemos tener totalmente alta porque no nos deja llegar volemia. Siempre va a haber una completa regulación muy importante entre estos dos componentes, el retorno venoso y la presión. Y podemos determinar incluso por una ecuación que es esta, que es la presión sistémica media que se encuentra restándole la presión de la aurícula derecha sobre una constante. Listo, ya podemos entrar entonces en el tema del desbalance de fluidos, mirando lo que es deshidratación, lesiones y enfermedad. En cuanto a la deshidratación, la podemos definir como un déficit de agua corporal. La deshidratación pues nos lleva a muchas alteraciones clínicas, hemodinámicas y son pacientes que también tienen alteraciones mentales. Empiezan a presentarse disminución como el estado de conciencia, de las capacidades mentales e intelectuales y demás. Hay unos tipos de deshidratación. Entonces nosotros tenemos unas deshidrataciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Más adelante les tengo una imagen explicando más o menos cómo qué es esto. Isotónico básicamente es que digamos que lo que está acá fuera del vaso sanguíneo, fuera de una célula, es lo mismo que encontramos dentro de la célula. Hipertónico, pues es que digamos puede ser que lo que está fuera de nuestra célula es mucho mayor que lo que tenemos dentro de la célula. E hipotónico, pues entonces es que, por ejemplo, lo que tenemos dentro de nuestra célula es mayor a lo que está por fuera. ¿Listo? Tenemos deshidrataciones isotónicas donde hay pérdida de agua y sales por igual.
Puede producirse en pacientes hematizados, en pacientes que usen diuréticos, en pacientes con pérdidas gastrointestinales como vómitos o diarreas, o que tengan un consumo inadecuado de líquido y sal. Podemos tener deshidrataciones hipertónicas en donde la pérdida de agua es mayor a la pérdida mineral. Entonces, lo que provocaría es que el vaso sanguíneo quede lleno de electrolitos o minerales. Se puede dar también por vómitos, se puede dar por sudor, por la diuresis, diarrea o consumos inadecuados de agua. Solo agua, digamos, un paciente que no está tomando suficiente agua puede tener una deshidratación de tipo hipertónico. Y tenemos deshidrataciones hipotónicas en donde se pierden más sales minerales que agua. También puede darse por sudor, pérdida únicamente de líquido, puede ser gastrointestinal, el uso de diuréticos, especialmente diuréticos de tipo tiacida, o que se haya un reemplazo de agua, por ejemplo, esto es muy iatrogénico, donde nosotros le estemos dando el reemplazo de agua al paciente completamente, pero no estamos supliendo ni el sodio, ni el potasio, ni el cloro, ni ningún otro electrolito ni mineral. Por ende, iatrogénicamente estaríamos generando una deshidratación de tipo hipotónico. Y todo ello tenemos que mirar que cuando un paciente está deshidratado va a tener una clínica y va a tener que estar obviamente monitorizado. Un paciente deshidratado vamos a encontrar alteraciones en la diuresis, puede ser oligonuria o incluso anuria, alteraciones en la frecuencia cardíaca, respiratoria, en la tensión arterial, en la temperatura. Digamos que esto lo vimos en la sesión de shock, básicamente. ¿Sí? Puede tener edemas, ingurgitación yugular, etc. Y la monitorización se da principalmente por unos parámetros que los hablamos también en la sesión pasada, que son los parámetros estáticos y unos parámetros dinámicos. Por ejemplo, tenemos como parámetros estáticos de gran importancia, pues la presión venosa central. Como les expliqué, la presión venosa central también lo que se hace es que se pasa un catéter central que va a llegar al corazón y lo que hace es medir la presión que existe acá en este punto en las venas. Y esto es la presión venosa central. La saturación venosa central de oxígeno, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, que también lo comentamos en nuestra sesión pasada, que es muy importante y también es muy importante en pacientes con alteraciones cardiogénicas o de shock cardiogénico, ¿cierto? El aporte y consumo de oxígeno, la BBS. ¿Alguien se acuerda que era BBS y BPP? Variación de volumen sistólico y variación de presión de pulso. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Entonces vamos a tener la monitorización también por medio de esto. O incluso lo que les comenté del proceso de elevación de los miembros inferiores. Acá nuevamente les muestro los valores normales en respuesta a volumen de las variables, tanto estáticas como dinámicas. Entonces, lo que decíamos, pues la presión venosa central generalmente, digamos, lo que debe ser menor a 8, digamos que es lo normal, ¿sí? En un paciente que estemos hidratándolo, el goal estándar, nuestro goal es tenerlo menor a 5. Si nuestra presión venosa central es menor a 5, quiere decir que este paciente está respondiendo adecuadamente. Si, por ejemplo, nuestra presión venosa central es mayor de 5 u 8, por ejemplo, lo que nos quiere decir es que no tenemos una respuesta adecuada por este paciente porque se está quedando, digamos, como que mucho líquido dentro de los vasos sanguíneos. Este vaso sanguíneo está creciendo demasiado y está aumentando mucho la presión dentro de las venas. Entonces, por eso sería una respuesta inadecuada a los líquidos. Tenemos las variables estáticas, las variables dinámicas, para que pues, las vuelvan a recordar. La BPP mayor a 10 o a 15, la BBS mayor a 10 o a 15, la elevación pasiva de los miembros inferiores, que también si es respondedor es más del 10%. Hablando de algo que es la natremia, es demasiado importante porque como vimos, el sodio va de la mano con el agua. Entonces, digamos que la natremia normal en un paciente pues es aproximadamente entre 135 a 145 milimoles litro. Y pacientes podemos tener nosotros con hiponatremia, ¿cierto? Menor a 135 o hipernatremia, mayor a 145, ¿cierto? Hay muchas causas para hiponatremia, hay muchas causas para hipernatremia. Hay causas como para hiponatremia como por ejemplo las que tenemos acá,
en esta gráfica, y las de hipernatremia tenemos acá. Por ejemplo, un paciente hipernatrémico podemos tenerlo en quemaduras, o un paciente que tenga mucha fiebre o está haciendo ejercicio, que tenga una infección respiratoria, una diabetes insípida en la cual tenga mucha pérdida, digamos que mucha pérdida también de agua, pero no se afecta el sodio. ¿Listo? Hay muchas causas para cada una de ellas. Lo importante saber acá es que si alteramos la cantidad de sodio o la natremia, podemos alterar, digamos, como la cantidad de agua, y esto mismo contribuirnos a muchas patologías y exacerbaciones de algunos cuadros. Por ejemplo, si es un paciente que tenga una hiponatremia, entonces damos un vasito sanguíneo, lo normal es que los punticos son el sodio, y esto es normal. Pero entonces, y esto digamos que sería un medio isotónico. Pero si tenemos un paciente que tiene una hiponatremia, entonces ahora el sodio disminuyó así. Como el sodio disminuyó tanto, ¿qué tiene que hacer el agua? El agua va a salir del vaso sanguíneo al líquido intersticial y a las células para poder hacer regulación o una homeostasis. Y cuando hace eso puede generar edema. E importantísimo en un paciente con restitución hídrica, la hiponatremia nos puede llevar a edema cerebral o una encefalopatía hiponatrémica. Mirando entonces algo que es importante, los tipos de líquidos. Y en cuanto a tipos de líquidos, encontramos cristaloides y coloides, básicamente. Esta tabla nos muestra cómo es la composición de los cristaloides y las soluciones cristaloides que básicamente pues tenemos en el mercado y se están disponiendo actualmente. Tenemos muchas, de acuerdo pues a las concentraciones que vayamos a necesitar, de acuerdo a todo lo que vayamos a querer usar. Podemos tener, por ejemplo, importantes así, dextrosa en agua destilada al 5%. Podemos tener el lactato Ringer, la solución Harman y solución salina al 0.9%. Digamos que son unas que más se conocen y que más se usan. Glucosa vamos a encontrar únicamente en soluciones que encuentren con dextrosa. Si la solución no encuentra dextrosa, pues no vamos a encontrar glucosa. En cada tipo de solución va a haber una alteración, digamos no alteración, sino como una cantidad o una concentración diferente de sodio, de cloro, de potasio, de calcio, magnesio, incluso un pH diferente y una osmolaridad muy diferente. Por ejemplo, hagamos la comparación más importante entre solución salina al 0.9% o también dice como solución salina normal. Esta solución salina tiene una concentración de sodio de 154 y una concentración de cloro de 154 milimoles por litro. Y si lo comparamos como por ejemplo con el lactato Ringer o con la solución Harman, entonces va a ser que estas tienen de 131 a 111. Por tanto, tiene una menor cantidad, digamos, como de sodio y de cloro. A diferencia, por ejemplo, de nuestra solución salina que tiene mayor cantidad tanto de sodio como de cloro. Y así podríamos hacer comparaciones con otras. Por ejemplo, también con lactato Ringer podemos hacer una gran comparación entre lo que es la solución salina y el lactato Ringer. Hay una diferencia en lo que es la solución Harman al lactato Ringer y es muy leve. Esta diferencia muy leve básicamente va a estar dada por la concentración en milimoles por litro de cloro y de sodio en la solución. Y estas también tienen unos pHs diferentes. Por ejemplo, la solución salina tiene un pH de 4,5 a 7, es el pH. El lactato Ringer un pH de 6 a 7.5. Entonces hay múltiples estudios que se han hecho, por ejemplo, en solución salina que uno pensaría que lo podría llevar a uno a una acidosis por el pH que está manejando, pero pues no se ha visto como una mayor correlación entre esto. Entonces, acá les voy a mostrar como las características generales que se usan es para expansión de la volemia, por medio del sodio y por medio de un gradiente osmótico. Y tenemos nosotros soluciones isotónicas, soluciones hipertónicas y soluciones hipotónicas para el medio. Entonces, vamos a hablar primero de los cristaloides. Las soluciones iónicas o los cristaloides, mejor dicho, son importantes porque fácilmente son muy permeables con el sodio y el cloro y van a determinar la tonicidad del fluido. Son muy económicos y son muy usados, especialmente en procesos de reanimación. Entre los cristaloides, nosotros pues de igual manera tenemos unos cristaloides hipotónicos, unos hipertónicos y unos isotónicos.
Los que más usamos o los que más digamos se disponen es las soluciones isotónicas. Y entre las soluciones isotónicas tenemos la solución salina al 0.9% y las soluciones balanceadas como el lactato Ringer, el lactato acetato, el acetato Ringer, perdón, y la solución Harman. Y sumado a las isotónicas también podemos tener nosotros la dextrosa en agua destilada al 5%. Estas se consideran como soluciones de tipo isotónico. ¿Por qué isotónico? Porque asemejan mucho la concentración de iones del plasma, o sea, la concentración de iones del plasma con la del líquido es muy similar o igual. ¿Listo? Están algunas como, bueno, otras soluciones, por ejemplo, hipotónicas. Entonces, por ejemplo, una solución salina al 0,45%. Esto ya es hipotónico porque la concentración, digamos que la concentración de sodio y cloro en estas soluciones es mucho menor que en el plasma. ¿Listo? Y tenemos soluciones hipertónicas o soluciones salinas al 3, al 5 y al 7%. Estas, pues, lo que quiere decir es que tienen más sodio y más cloro que diferencia del plasma. Hablando de la solución salina al 0.9%, ¿qué contiene esto básicamente? Sodio, cloro y agua. El sodio y el cloro a una concentración de 154 milimoles cada uno, como ya lo vimos. Es levemente hipertónica, digámoslo así, porque digamos que el sodio en el plasma es de 135, como lo vimos, a 145. Es levemente hipertónica, pero es muy despreciable, digámoslo así. Y también es un poco ácida, es lo que se ha encontrado. Por eso es que se ha estudiado mucho pues, el uso de la solución salina, porque como es un poco más hipertónica, puede llevarnos a otras complicaciones y como es un poco más ácida, pues también incluso nos podría llevar a una acidosis metabólica, pero pues aún no se ha visto como algo fundamentado en esto y estudios muy claros que nos digan que sea mala usarla. Por tanto, se sigue usando. Pero pues preferimos ahora el uso de algo que se llama las soluciones balanceadas. ¿Y por qué se llaman soluciones balanceadas? Porque aparte de que son isotónicas, estas soluciones son muy parecidas a todo lo que encontramos en el plasma. ¿Perdón? Entonces, por ejemplo, las soluciones balanceadas tenemos el lactato Ringer, el acetato Ringer o la solución Harman. Y si nos devolvemos a nuestra tabla de atrás, podemos hacer nuestra comparación. Arriba tenemos el plasma humano. En el plasma encontramos que el sodio es de 135 a 144. Y en los lactatos, miren la concentración de 130, 131. El cloro es de 95 a 105. Y si nos vamos a los lactatos, 109, 111. ¿Sí? Y de igual manera podemos seguir yendo así. Además de que estas soluciones de lactato o de lactato Ringer o soluciones Harman añadieron otros electrolitos importantes tales como el potasio, añadieron calcio, añadieron magnesio para poder tener una, pues, digamos, como una concentración mucho más adecuada y mucho más parecida a lo que es el plasma humano, igual que la osmolaridad. Por eso se llaman soluciones balanceadas. Y se dice que pues, son las que más se deberían usar porque son las más parecidas al plasma. Y de igual manera, pues tenemos las destrozas en aguas destiladas. Una destroza en agua destilada al 5%. Y en algunos casos, muchas veces, esta destroza en agua destilada se puede mezclar con solución salina. ¿Por qué? Porque es que la destroza en agua destilada únicamente tiene agua, tiene solo agua y glucosa, nada más. Y por ejemplo, si nosotros le estamos dando a un paciente destrozan agua destilada únicamente, lo que pasa es que esto se va en el vaso sanguíneo. Listo, tenemos partículas de glucosa que van a ser nuestras X en el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa con esta glucosa? Y afuera tenemos nosotros nuestras celulitas. Lo que sucede es que las células lo que hacen es coger esta glucosa que acabó de ingresar al organismo. Básicamente lo que sucede. Entonces, toda la glucosa se va hacia las células y como toda la glucosa se fue hacia las células, por tanto, disminuyó, no, digamos que no hay glucosa dentro del vaso sanguíneo, por tanto,
estamos básicamente dando únicamente agua. Solo quedó agua en este paciente. Y por eso es que en ocasiones la solución de destroza en agua destilada se puede comportar como un fluido hipotónico. Por esa razón, porque se consume toda la glucosa y únicamente nos queda agua dentro de nuestros vasos sanguíneos. Por eso en pacientes que tengan lesión cerebral o edema cerebral o lo que sea, no le debemos dar nunca destroza en agua destilada al 5%. ¿Por qué? Porque nos pasa esto, solo nos queda agua dentro del vaso sanguíneo y lo que hacemos es potenciar más el edema celular, potenciar más el edema cerebral. Pero para ello, digamos que una gran solución que se hizo, que se encontró, pues es mezclar la destroza en agua destilada con solución salina, al 0,9% o a otra cantidad. Y ya, eso es lo que se hizo. Entonces, a un paciente con, por ejemplo, un problema cerebral o un edema cerebral, ahora sí le podemos dar esto, destroza en agua destilada con solución salina al 0,9%, porque tenemos toda la glucosa, pero tenemos también el sodio, el cloro y demás. La glucosa se recoge, pero el sodio y el cloro persisten en el vaso sanguíneo. Entonces sigue actuando como una solución puramente isotónica y por tanto no nos va a agravar la condición de estos pacientes. Pero lo recomendado es que las destrozas en agua destilada pues se usen en pacientes hipoglicémicos. Hablando bien, pues hay muchos estudios, como les comentaba, muchos miden lo que es el lactato Ringer versus la solución salina normal o al 0,9%. Se ha encontrado en algunos estudios que la solución salina puede producir una acidosis, como les comentaba, especialmente una acidosis de tipo hiperclorémico, porque la concentración de cloro, si nos acordamos en la solución salina normal, es de 154. Y la concentración de cloro en el plasma llega hasta más o menos 106, 105. Por tanto, hay más cloro dentro de la solución salina y podríamos generar de esta manera una acidosis de tipo hiperclorémico. Pero también que se ha visto, o sea, teóricamente, que como el lactato Ringer tiene lactato, podemos generar una hiperlactatemia. Pero digamos que son estudios que se ha hecho, pero no se ha llegado como a una conclusión definitiva. Ambas soluciones se usan adecuadamente. Uno a veces prefiere usar lactato Ringer, pero pues usamos la que encontremos básicamente, la que se tenga en el momento. No hay como mucha diferencia. Por eso su uso recomendado en todo paciente, especialmente en reanimación. Y lo que le comentaba acerca de la dextrosa en agua destilada, que esto es básicamente lo que ya vimos ahorita. Ahora pasamos con lo que son los coloides. Los coloides son líquidos que son de alto peso molecular y estos no pueden atravesar la membrana capilar. Lo que hacen los coloides básicamente es aumentar la presión oncótica. ¿Listo? Y si aumentamos la presión oncótica, pues la sangre o los líquidos se va a quedar dentro de nuestro vaso sanguíneo. ¿Ok? Y retenemos agua. De eso como en un contexto clínico de todo varía. En los coloides podemos tener unos sintéticos y los naturales. Entre los sintéticos tenemos las gelatinas, los almidones y los dextranos. Y los naturales, la albúmina. Podemos tener albúmina al 4% o al 20%. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se recomienda? Que si se van a usar coloides, por favor se usa albúmina. ¿Por qué? Porque de estos coloides sintéticos, gelatinas, almidones y dextranos, se ha relacionado mucho con estas patologías y con estos problemas. Falla renal aguda, coagulopatía y anafilaxia. Es lo que se ha visto en estos pacientes. Por eso se recomienda siempre pues, usar el coloide de tipo albúmina. Esto se usa mucho en pacientes, por ejemplo, con shock séptico, que no responden a cristaloides. Entonces lo que se hace sumado al cristaloide, que puede ser solución salina normal al 0,9% o puede ser lactato Ringer, lo que se le usa es añadir albúmina. ¿Listo? Después, de acuerdo a la concentración que haya, generalmente la albúmina que se usa mucho, por ejemplo, acá en Colombia es al 20%. Pero no se recomienda el uso de coloides, por tanto, de albúmina cuando tenemos un trauma craneal, porque
lo que produce es un aumento en la presión intracraneal. ¿Listo? Básicamente, pues lo que ocurre es como no deja salir el agua del vaso sanguíneo, como hace que toda el agua quede dentro del vaso sanguíneo, lo que se le está dando, pues aumenta el volumen dentro del vaso sanguíneo, aumentando la presión, y si aumentamos la presión, por tanto, pues vamos a aumentar la presión intracraneal. Por eso si tenemos traumas cerebrales o craneales, no se debe usar no se deben usar los coloides o albúmina. Los coloides sintéticos, como les dije, los dextranos son los polímeros de glucosa, pero ya no se usan por muchos RAM que tienen muchas reacciones adversas. Las gelatinas, en estas tenemos, por ejemplo, la poligelina, la gelatina succinilada. Entre ellas se prefiere la succinilada, porque la succinilada se ha visto que, digamos, que tiene menos efectos adversos que la poligelina, pero aún así se encuentran muchos efectos adversos como la anafilaxia y como la falla renal aguda y coagulopatía. Hay muy pocos estudios, digamos, que no se considera usar, pero pues si es lo único que tenemos. Por ejemplo, si no tenemos albúmina y tenemos una gelatina, y si tenemos la gelatina succinilada, podríamos considerarla usar en shock no séptico a unas dosis menores de 30 mililitros kilo en esos pacientes, que es como hasta lo único que se ha llegado a usar. De ahí para adelante no se tienen, digamos, como registros para poder decir que pueda ser adecuado o no. Y los almidones, entonces tenemos el hidroxietilalmidón. Esto también tiene unas diferencias de porcentaje, van a ser derivados de la soya, del maíz o de la papa, estos almidones. ¿Qué pasa con estos? Tienen una vida media muy larga y hacen acumulación tisular. Entonces, en especial van hacia el tejido renal. Por tanto, nos provoca una falla renal aguda o nos puede generar una falla renal en estos pacientes. Y si en algún caso nosotros o se llega a usar hidroxietilalmidón, lo que se debería hacer siempre es hacer un seguimiento de la función renal, incluso por lo menos de 90 días, posterior al uso de estos almidones por su vida media tan larga. Tenemos una comparación de ensayos clínicos que se han evaluado acerca, por ejemplo, de hidroxietilalmidón en pacientes críticos. Se han hecho pues muchos estudios, muchas evaluaciones, y lo que se ha visto básicamente es que hay una mayor mortalidad, una mayor incidencia de falla renal aguda, incluso de necesidad de terapia de reemplazo renal en esos pacientes por el gran fracaso renal al cual se están presentando. De igual manera hay muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, con gelatinas y se han encontrado, pues, digamos que cosas muy similares en muchos fracasos con estos pacientes, en especial generando mucha falla renal por acumulación tisular y pues las otras RAM que vemos, coagulopatías y anafilaxia. En esta gráfica tan chévere que les traigo, entonces miramos cómo sería teóricamente, en la práctica esto cambiaría demasiado, pero teóricamente los fluidos intravenosos usados y la infusión, y digamos que hacia dónde se van a dirigir. Podemos mirar la glucosa al 5% o la destroza en agua destilada al 5%. Podemos tener solución salina al 0,9. Cristaloides balanceados, que ¿cuáles son los cristaloides balanceados? Harman. Lactatos. Solución Harman. Los lactatos, las soluciones Harman, muy bien. Y coloides, que ¿cuáles son los coloides? La albúmina. Sí, ¿qué otros coloides tenemos? Las gelatinas, almidones. Dextranos. Muy bien, y esos son nuestros coloides. Entonces, es lo que se cree teóricamente cómo hace la distribución en un paciente que se le esté dando, por ejemplo, 1 litro de cada uno. Acá tenemos en esta azulita, que es la mezcla entre destroza de agua destilada al 4% y una solución salina al 0,18%. Digamos que se usó esa mezcla en estos casos.
Si nosotros damos glucosa en agua destilada al 5%, de ese litro total que estamos dando, 600 mililitros se van a ir al espacio intracelular. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué, de que la glucosa digamos que entra a las células, entonces quedaría mucha volemia y esta volemia generaría una edema celular porque se va todo al espacio intracelular. Y el resto, digamos que 328 mililitros se irían a espacio intersticial y espacio linfático. Y de ese litro únicamente 72 mililitros, es decir, una cantidad mínima y casi despreciable, se iría para el plasma. Por tanto, es una solución que actúa muy hipotónicamente. Tenemos otras, entonces, la solución salina al 0,18 con glucosa al 4%. Como ya tenemos un poquito de solución salina, lo que hace es que disminuye la cantidad de intracelular que se va del líquido intracelular. Obviamente encontramos una gran alta cantidad que se va al líquido intersticial, pero pues otra cantidad, 94 mililitros en este caso, se iría al plasma. Por favor, yo creo que una persona que tiene su micrófono encendido, pues, le pediría el favor que lo apagara para poder hacer mejor la charla. Gracias. Tenemos también acá la solución salina. Si le damos 1 litro de solución salina a un paciente, de ese litro, aproximadamente 820 mililitros se va al espacio intersticial y a todo el espacio linfático. Por eso es que, mirando esto, es que tenemos que tener mucho cuidado en todos los pacientes que se le esté dando pues la restitución hídrica. ¿Por qué? Porque pues si le estamos, digamos, un paciente muy edematizado, si le damos mucha volemia, solución salina o cristaloides balanceados, mucho de esto se va a ir al espacio intersticial, y si acumulamos del líquido el espacio intersticial y los vasos linfáticos, hacemos o empeoramos nuestro edema. ¿Listo? De igual manera, esto es lo que ocurre en los cristaloides balanceados. Solo 180 mililitros de ese litro se irían hacia el plasma celular. Y pues los coloides, como ya les dije, estos digamos que no permiten que atraviesen la membrana capilar. Por tanto, si nosotros damos 1 litro de coloide, 1 litro de coloide va a quedar dentro del plasma. Pero esto nos aumentaría tanto la presión oncótica que ya, digamos, que nos podría presentar muchas alteraciones a nivel tisular en procesos para la difusión de muchos elementos y para el transporte y equilibrio homeostático, porque si aumentamos mucho la albúmina en el plasma, pues no permitimos que se esté permitiendo o se esté dando, perdón, un intercambio adecuado. Por tanto, el uso de los coloides generalmente también va acompañado del uso de los cristaloides, ya sean cristaloides balanceados o solución salina al 0,9%, que serían isotónicos, ¿cierto? La glucosa al 5% se define como isotónica, pero como ya les expliqué y como estamos viendo en la gráfica, verdaderamente está actuando como hipotónica. ¿Listo? Esto ya lo explicamos. De igual manera, si damos glucosa al 4 y cloruro de sodio al 0,18, eso es una solución que todavía es, perdón, hipotónica. ¿Listo? Y esto dado pues en un hombre de 70 kilos aproximadamente, y esta es acá abajo en la tabla miramos la composición de electrolitos en fluidos transcelulares. Ahora pues lo importante acá, prescripción y monitoreo. En cuanto a prescripción y monitoreo, hablamos, o sea, habla de algo que son las 5 R's. Ya las vamos a ver. Nunca olvidar las 5 R's. ¿Listo? Otra cosa que es la fluidoterapia guiada por metas. ¿Qué significa esto, guiada por metas? Lo que se hace es que cuando se hace el monitoreo, nosotros tenemos una meta. Por ejemplo, nuestra meta es tener la presión venosa central menor a 5. Eso sería una meta. Si nos pasamos de esto, o si la presión venosa central supera y es mayor a 5, rompimos nuestra meta y por tanto tenemos que volver a mejorar o bueno, a adaptar las condiciones del fluido. ¿Listo? A eso es a lo que se referimos como una fluidoterapia guiada por metas. Y esto es muy importante porque en los pacientes críticos, incluso en cualquier otro paciente, nos ayuda a la prevención de edemas o de que el líquido se vaya para otro espacio,
para tercer espacio. ¿Listo? Y miramos que una de las principales complicaciones cuando se está haciendo restitución hídrica es el edema pulmonar, el edema cerebral y la encefalopatía hiponatrémica. Ya ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y como por recordar, no vamos a hablar de eso, pero como por tocar un poco el tema, una unidad de glóbulos rojos empaquetados va a aumentar aproximadamente 1 gramo de decilitro de hemoglobina y 5% el hematocrito. Las transfusiones de glóbulos rojos obligatoriamente se tienen que dar en pacientes donde tengan menos de 7 gramos de decilitro la hemoglobina, y la meta es que llegue aproximadamente a 10 gramos de decilitro. Obviamente, digamos, nosotros tenemos un paciente que está en 7. Le pasamos 3 unidades o 3 paquetes, mejor dicho, para que llegue a 10 no va a ser inmediatamente. Se ha demostrado, se ha visto que aproximadamente para que suba dura más o menos 60 minutos o 1 hora. Entonces acá miramos en la prescripción y monitoreo, muchos de ellos pacientes van a estar en shock y la idea es restablecer el volumen efectivo cuando no es posible por vía enteral, como ya lo vimos. Son pacientes que van a tener pérdidas excesivas de líquido y no están consumiéndolo, y muchos de ellos van a tener alteración en todos los mecanismos homeostáticos de balance hídrico y balance electrolítico. Por tanto, hay que tener como mucho cuidado cómo se va a monitorear y cómo se van a prescribir muchos de estos líquidos. Y acá miramos las 5 R's. ¿Listo? Las 5 R's las tenemos acá, pues son en inglés, que va a ser la reanimación, básicamente el mantenimiento o la rutina de mantenimiento. Entonces podemos decir que es la forma de el mantenimiento de estos líquidos, la redistribución, el reemplazo y la reevaluación o la revaloración. Tenemos esas 5. La reanimación, el mantenimiento, pues R por rutina, la redistribución, el reemplazo y la revaloración o reevaluación. Y en esto, pues obviamente todo debe estar combinado con la medición de nuestras variables. Como estamos hablando de un paciente crítico, estamos en una UCI, vamos a tener estos pacientes, todos ellos van a tener un catéter venoso central, vamos a estar midiendo variables estáticas y dinámicas para poder asimismo mejorar la tasa hídrica. ¿Y cómo se realiza esto? Se hace resucitación solo si es necesaria, reanimación, solo si es necesaria, es decir, casi que es un paciente que tenga shock. En estos casos es cuando usamos la reanimación. ¿Listo? Si lo reanimamos y todo lo demás, si necesitó, después seguimos con el mantenimiento, con la rutina de mantenimiento. Este mantenimiento se afecta ¿por qué? Por una redistribución y un reemplazo. Entonces, en la redistribución, lo que pasa básicamente es que el líquido se puede cambiar de su lugar, puede ir a tercer espacio, entonces debemos ajustar el mantenimiento. Cuando vemos el reemplazo, es cuando queremos cambiar este mantenimiento, ponerle otro o añadirle algo más a lo que tenemos de mantenimiento o líquidos para mantener. Y después de que hicimos todo esto, le pusimos nuestros líquidos de mantenimiento, miramos si hay redistribución, si hay reemplazo, siempre se dé pues la revaloración para mirar cómo está ese paciente, y mucho de esta revaloración pues se hace con nuestras variables. Entonces, en la reanimación, lo que generalmente se ha usado en las guías pues es, depende pues también del tipo de shock, como nosotros pues, lo vimos en la sesión pasada, pero mucho de esto se usa en urgencias, que es pasar bolos de 500 a 1000 cristaloides isotónicos, es decir, solución salina al 0,9 o lactato Ringer o solución Harman en 15 minutos. Entonces se pasan estos bolos de 500 o 1000 en esos 15 minutos y se mira la respuesta de este paciente. ¿Listo? Siempre se debe hacer todo el procedimiento de ABCDE, entonces el manejo de la vía aérea, el manejo de la oxigenación, manejo circulatorio, demás para esos pacientes. Si a los 15 minutos no tenemos una mejora adecuada en los procesos de reanimación, lo que se debe hacer es volver a administrar unos bolos. El bolo sí va a ser necesario. Si no es necesario administrar el bolo para reanimar, pasamos a nuestros líquidos de mantenimiento. Cuando pasamos a nuestros líquidos de mantenimiento, entonces lo que observamos es que en una persona normal, lo que se mira es el agua, los electrolitos y la glucosa.
Y siempre el mantenimiento se tiene que dar en base a esto, a mantener el agua, mantener electrolitos y mantener glucosa. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. El agua, el mantenimiento es de aproximadamente de 25 a 30 mililitros kilo al día. Estamos hablando de adultos, obviamente. El sodio, el potasio y el cloro es aproximadamente 1 milimol por kilo al día. ¿No? Y los mantenimientos de glucosa es de 50 a 100 gramos al día. Entonces, esto es lo que se debe siempre restituir para hacer el mantenimiento. Los mantenimientos, ¿cómo los se hacen o cómo se pueden hacer? Muchos de ellos se hacen con la mezcla destrozan agua destilada al 5% más solución salina normal al 0.9%. Se mezclan estas dos, se hace una mezcla para que llevamos a esto y la vamos a pasar. ¿Listo? A nuestro paciente en esta cantidad que vayamos a necesitar. Entonces en la solución salina viene sodio y viene cloro, ¿cierto? Eso es lo que viene en solución salina, pero no viene potasio acá. Por tanto, en estos pacientes tenemos que darle la adición de potasio. Entonces le vamos a poner nuestra ampolla de cloruro de potasio de acuerdo a esta relación que vayamos a manejar acá, de acuerdo por el peso, para mantener este paciente dentro de sus parámetros normales. ¿Listo? Después de que hicimos todo el proceso de mantenimiento de los líquidos, vamos a reajustar, vamos a pasar a la redistribución. En la redistribución es reajustar. ¿Por qué? Porque muchos de estos líquidos pueden hacer una distribución a un tercer espacio, es decir, generarnos un edema. Por tanto, siempre se debe estar monitorizando y se debe reajustar la cantidad de líquidos. Disminuir, por ejemplo, la cantidad de fluidos si tenemos mucho edema. Si tenemos edema, pues disminuimos la cantidad de fluidos, y así mismo. Si estamos todavía en un paciente que no responde y estamos reanimándolo, lo sentimos. Tenemos que continuar el fluido, tenemos que seguir pasando los bolos para poder hacer tanto los bolos como esos pacientes si no respondió a cristaloides, pues el uso farmacológico, inotrópicos, cronotrópicos, inotrópicos y vasoconstrictores especialmente. Entre ellos, el más importante, lo vimos, que la noradrenalina, la norepia. Pasamos a lo que es el reemplazo. Entonces, el reemplazo lo miramos mucho, pues lo que tenemos que tener en cuenta acá es el balance hídrico. Entonces, en el balance hídrico vamos a mirar las pérdidas hídricas, las pérdidas de electrolitos. Son pacientes que obviamente están monitorizados, como ya hemos dicho. Tenemos la monitorización estática, especialmente la presión venosa central. Y dinámicas, podemos hacerlo por la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, etcétera, que ya lo vimos antes. Entonces, para el reemplazo vamos a mirar las pérdidas hídricas y electrolitos. Y según las pérdidas que vayamos a tener, vamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces acá obviamente tenemos que pedir en una tirilla para que nos demuestre la concentración de electrolitos, nos muestre la natremia, nos muestre la cloremia, nos muestre la potasemia, etcétera, para todos los pacientes. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso y los valores que vayamos a tener, vamos a mirar cómo hacemos nuestro reemplazo. Podemos hacer muchas veces reemplazo con solo solución salina, o podemos reemplazarlo al lactato Ringer. Bueno, de acuerdo a lo que vayamos a tener acá de esto. Sabiendo obviamente las concentraciones de cloro, de sodio, de potasio de cada una de estas soluciones. Vuelvo a recordar, la solución salina es de 154, ambos, tanto en sodio como en cloro. Y en el lactato, las concentraciones aproximadamente son de 130, 131 para el sodio y de unos 105, 106 para el cloro. Y por último, pues entonces tenemos la revaloración. De acuerdo a todo lo que tuvimos, vamos a revalorar. Entonces, acá observamos siempre los eventos adversos por sobrecarga. Entonces, eso se traduce en edema.
Los efectos adversos, de pronto no estamos dando la cantidad adecuada de líquidos, nos estamos quedando muy cortos y es un paciente que está generando hipovolemia. Entonces revaloramos y subimos la ingesta de líquidos porque tenemos hipovolemia. ¿Cómo sabemos que tenemos la hipovolemia? Por ejemplo, tenemos los signos clínicos muy rápido. Entonces tenemos alteración del estado mental, oligonuria, anuria, mucosas secas, cianosis y demás. Y alteraciones electrolíticas. También nos lo pues nos da como la tirilla cuando pedimos pues el reporte de nuestros electrolitos. ¿Listo? De acuerdo a eso se revalora, siempre se debe hacer eso para poder continuar. Entonces, ¿cómo se debe hacer, digamos, el orden para esto? Y esto es de acuerdo a la propuesta de intervenciones de fluido guiado por metas o la fluidoterapia guiada por metas, que es lo que deberíamos nosotros siempre estar haciendo. Que la fluidoterapia guiada por metas es de acuerdo a los valores que tengamos en nuestros parámetros dinámicos y estáticos. ¿Listo? Entonces, para esta fluidoterapia guiada por metas, lo que tenemos que hacer siempre es primero medir, después de medir, interpretamos, después de interpretar, actuamos de acuerdo a lo que observamos e interpretamos y después de actuar, otra vez volvemos a revalorar. Y nos la pasamos en estas. Y básicamente el cuidado del paciente crítico es esto, siempre va a ser esto, medir, interpretar, actuar, revalorar, medir, interpretar, actuar, revalorar, medir, interpretar, actuar, revalorar, hasta que nuestro paciente pueda salir de nuestra instancia de unidad de cuidado intensivo, después de, pues, mejora. ¿Listo? Por eso siempre tenemos que tener en cuenta la revaloración de todos estos pacientes, tanto clínicamente, que siempre todos nuestros pacientes tienen un contexto clínico muy diferente y una forma de presentación clínica totalmente diferente, como, digamos, nuestros laboratorios o nuestros tests. Pueden ser laboratorios de nuestros hemogramas, nuestras alteraciones electrolíticas, nuestra valoración de parámetros. Vuelvo y les insisto, vuelvo y les juego mucho con esto, la PVC, la BBS, la BPP, la elevación de miembros inferiores. Ahorita tenemos incluso muchos más, e incluso hay técnicas de valoración de parámetros dinámicos guiados por eco y Doppler para esos pacientes. Entonces, todo eso es como todos los avances que hemos tenido para poder mirar cómo es la respuesta hídrica en todos estos. Hay, por ejemplo, también, importante que nos lo han comentado, el índice cardíaco, IC. Que este índice cardíaco generalmente dijimos que está disminuido en pacientes con shock de origen cardiogénico, ¿cierto? Por disminución del gasto cardíaco. Y les vuelvo a mostrar entonces el cuadro de nuestras variables estáticas y dinámicas en cuanto a la respuesta de volumen. Para la PVC, ¿qué es lo importante de la PVC? Que es, digamos, como fácil medir. No es como lo que deberíamos siempre tener en cuenta, porque es una variable estática y como miramos y dijimos, las variables estáticas pues no nos predicen todo el comportamiento adecuado de un paciente. Pero pues es como fácil de medir y sí, pues nos da algún tipo de ayuda. Pero pues lo otro también pues es la medición de la BPP, de la BCS. Recuerden pues los monitores que les mostré en la sesión pasada, el FlowTrack Vigileo, en el cual nos está midiendo todo esto, el índice cardíaco, la BPP, la BBS, nos está midiendo la resistencia vascular sistémica, bueno, en fin. Todo esto pues obviamente va conectado a nuestro paciente para poder tener cómo es la respuesta dinámica al volumen de estos mismos. Muchos de estos pacientes pues, van a necesitar también apoyo ventilatorio con ventilación mecánica, de acuerdo a la estabilidad, digamos, como hemodinámica y de acuerdo a la estabilidad clínica que tenga. Entonces, todo eso puede estar alterándonos un poco. Y en esta, digamos que ya terminando, lo que vamos a mirar es este mapita conceptual muy chévere, muy bueno, sacado del New England Journal of Medicine. Entonces lo que nos dice básicamente es que lo primero tenemos que mirar en un paciente que nos llegó a hacer un análisis de los signos de disminución de la volemia básicamente o hipoperfusión. ¿Cuáles son estos signos que siempre hay que mirar? Un paciente hipotenso, un paciente taquicárdico, un paciente con llenado capilar aumentado, un paciente con pulsos disminuidos. Si tenemos clínicamente estos 4 signos, básicamente, o estos signos, podemos incluso decir que tenemos un paciente en shock, choqueado por cualquier cosa.
Puede ser shock cardiogénico, distributivo, obstructivo, hipovolémico. Recuerden que distributivo es el más común, el séptico, ¿cierto? En fin, después de que nosotros miramos esto y si nuestro paciente tiene estos signos de disminución de la volemia o hipoperfusión, lo que hacemos es administrar nuestro bolo de líquido. El bolo de líquido está acá para adultos y para niños, por eso me gustó también mucho esta tabla, de 500 a 1000, como ya lo vimos, de soluciones cristaloides isotónicas o balanceadas. Ya lo vimos cuáles son: solución salina normal al 0,9% y nuestra solución Harman, nuestro lactato Ringer, ¿cierto? Y repetir a necesidad hasta mantener un restablecimiento de la perfusión periférica después de mandar estos bolos. Después de tener todo esto, tenemos que mirar y dar una evaluación a todos los desórdenes que tenga el paciente como tal en las concentraciones renales y las diluciones renales. Básicamente vamos a mirar qué, aparte de esto, qué va a presentar nuestro paciente o qué estado sumado tiene nuestro paciente. Podemos tener un paciente oligoanúrico, podemos tener pacientes en estados edematosos, pacientes eubolémicos, podemos también tenerlos, tienen una volemia normal, por ejemplo un shock séptico, podemos tener una volemia así, una volemia normal. Unos pacientes con una alteración en el sistema nervioso central, una enfermedad del sistema nervioso central, como por ejemplo una ACV, un accidente cerebrovascular, o con alteraciones en las concentraciones renales. Y de acuerdo a esto, pues vamos a evaluar y vamos a hacer la distribución de todo nuestro flujo. Si tenemos un paciente con un estado oligoanúrico, entonces lo que se da especialmente es dextrosa en una solución isotónica. ¿Listo? Cuando hablamos de dextrosa en una solución isotónica, es generalmente en solución salina al 0,9%. ¿Listo? Como dijimos, si damos dextrosa más solución salina al 0,9%, no tenemos el riesgo importante de presentar edema. ¿Listo? Entonces, acá tenemos las dosis, digamos que la velocidad que se podría dar tanto para adultos, incluso para niños. Para niños, pues siempre debemos hacer el cálculo por la fórmula de Holiday-Seagar para poder administrar nuestros líquidos. Para estados edematosos, por ejemplo, entonces igual podemos dar dextrosa con solución isotónica. En este vamos a dar una concentración líquida de 40 a 60 mililitros hora aproximadamente en los adultos. No podemos dar más porque este paciente ya está edematizado y si le damos mucho más líquido, pues aumentamos mucho más el edema y lo vamos a empeorar. Vamos a generar un edema pulmonar, edema cerebral. Este paciente en la mala. Un paciente en un estado eubolémico, todo bien con este paciente, dextrosa, vamos en agua dextrosa con una solución isotónica, podemos darle de 100 a 120 mililitros hora en los adultos. De igual manera calcular la fórmula Holiday-Seagar para niños. Si tenemos patologías a nivel del sistema nervioso central, entonces vamos a ajustar obviamente dextrosa en solución isotónica. Pero en estos pacientes con alteración de una enfermedad del sistema nervioso central, siempre es muy importante, demasiado importante, mirar el control del sodio. Porque las disminuciones de sodio nos pueden llevar a una encefalopatía hiponatrémica o pues básicamente también un edema cerebral por disminución de sodio. ¿Por qué? Porque pues entonces es como muy sensible el cerebro a todas las concentraciones de sodio. Y si las disminuimos, por ejemplo, si las disminuimos por debajo de 140, entonces lo que se debe hacer es manejar o ajustar los fluidos, especialmente una solución hipertónica. Porque pues tenemos nuestro sodio acá adentro. Sabemos que el sodio a nivel del sistema nervioso central, pues aparte de que nos regula la volemia, tiene funciones demasiado importantes para los procesos de conducción neuronal. Entonces, si tenemos una depresión de sodio de menor a 140, nos puede alterar las dos cosas. Nos puede alterar la función neuronal o nos puede alterar el proceso también del edema cerebral. ¿Listo? Por eso,
Si el paciente tiene una concentración de sodio menor a 140, lo que se debe hacer es el uso o ajustarlo, que es lo que dijimos acá, ¿se acuerda? La redistribución y el reemplazo. Ajustarlo a un fluido hipertónico. Un fluido hipertónico como cuál? Solución salina puede ser al 3%, se puede usar, o al 5%, de acuerdo a lo que tengamos. Pero lo que hacemos acá es el ajuste en estos pacientes para poder mejorar las concentraciones de sodio. Después de esto, pues también nosotros miramos, se puede dar una concentración de 100 a 120 mililitros hora. Y cuando tenemos un defecto en las concentraciones renales, también nosotros podemos dar aproximadamente, vamos a dar lo mismo con unas concentraciones de más de 120 mililitros hora para poder ajustar todos los defectos en la concentración renal. Otra gráfica también, algoritmo de manejo muy chévere, de acuerdo pues a lo que es la reanimación, de acuerdo también al mantenimiento, el reemplazo y redistribución. Entonces, acá primero, pues observamos si el paciente está en shock, básicamente, con nuestro acceso clínico. Si decimos que está en shock, pues usamos el bolo de cristaloide, ya dijimos, de 500 a 1000 cristaloides, solución salina normal, que es 154 milimoles de sodio, o los lactatos, 130 milimoles de sodio, por 15 minutos. Después de esto, evaluamos de cómo está el paciente, si necesita más, si no necesita más, pues pasar más bolos o no necesita pasar más bolos. Si digamos no necesita pasar más bolos, pues entonces hacemos todo el análisis de fluido, de electrolitos, empezamos a hacer nuestra historia clínica bien detallada, nuestro examen físico, todo nuestro monitoreo clínico que ya les había comentado, incluso pues el monitoreo invasivo y laboratorios, urea, creatinina, electrolitos, etc. Después miramos, este paciente puede recibir vía enteral hidratación, sí o no. Si decimos que sí, pues pasamos a hidratación vía enteral, podemos hacerlo. Sumado también podemos meter hidratación intravenosa. Pero si estrictamente no, entonces miramos cómo están las alteraciones electrolíticas para este paciente. Si hay un déficit, si hay un exceso, etcétera, para así de esta manera poder ajustar qué tipo de líquido le vamos a dar para mantenerlo. Si digamos los electrolitos están bien, check, no hay ningún tipo de alteración del fluido electrolítico o una distribución anormal en los tejidos, por ejemplo, un edema. No está edematizado, no tiene alteración electrolítica, mantenemos. Listo. Mantenemos fluidos IV. Ya les dije, agua, 25 a 30 mililitros kilo por día de agua. Electrolitos, 1 milimol kilo día, sodio, potasio, cloro. Glucosa, 50 a 100 gramos día. ¿Listo? Un ejemplo acá, claro, es que dextrosa en agua destilada al 5% nos va a dar 5 gramos en 100 mililitros. Y de acuerdo a eso, pues nosotros estamos haciendo, obviamente, nuestro ajuste para poder llegar a la concentración de glucosa indicada en este paciente sin llegar a pasarnos. Revaloramos a estos pacientes y miramos los monitores. Si digamos que ya no tiene necesidad de fluidos, paramos. Si podemos mandar los fluidos por sondas nasogástricas o vía enteral, súper bien y pasamos a hacer eso. ¿Listo? Y miramos pues también todo lo que es el reemplazo y la redistribución. Entonces, obviamente, siempre en nuestros pacientes vamos a mirar si tiene déficit o exceso de electrolitos, si está deshidratado, si hay sobrecarga, hiperipocalemia, si tenemos pérdidas en algún tipo de electrolito o pérdidas de cualquier tipo, vómito, pérdidas renales, gastrointestinales, pérdidas biliares, bueno, etcétera. O si tenemos redistribución a otros tejidos. Por ejemplo, si un paciente es séptico, muy séptico, que estemos presentando un edema, alteraciones renales, alteraciones cardíacas, alteraciones hepáticas y demás. ¿Listo? De acuerdo a eso, después de que miramos el reemplazo y la redistribución, se sigue prescribiendo, se sigue haciendo la rutina de mantenimiento de acuerdo a lo que tengamos, lo ajustamos si necesitamos ajustarlo, le ponemos nuestras drogas orales, enterales, bueno, intravenosas, etcétera, y siempre va a estar conectado a nuestro monitor para mirar cómo está este paciente.
Complicaciones importantes, básicamente ya se las he dicho en lo que va de la charla, y una de las complicaciones más importantes, pues la hiponatremia, y entre ellas la hiponatremia adquirida en los hospitales, es decir, una hiponatremia iatrogénica. ¿Por qué? Por el uso de fluidos hipotónicos, como por ejemplo destrozan agua destilada al 5%, en el cual no le estamos poniendo soluciones isotónicas. ¿Listo? Solo esto, fluido hipotónico, nos da una hiponatremia adquirida en el hospital. ¿Cuál es el riesgo importante y grave? Y es básicamente una emergencia médica, esto, la encefalopatía hiponatrémica. En 48 horas el paciente, menos de 48 horas, perdón, se puede desestabilizar de una manera que puede llegar a la muerte fácilmente y muy rápido por esta emergencia que estamos dando. Se presenta especialmente en menores de 16 años, en pacientes que tengan hipoxemia, en mujeres y en pacientes con enfermedades del sistema nervioso central. En mujeres también porque tenemos una redistribución, digamos, hídrica, electrolítica un poco diferente por el manejo, digamos, contenido de los compartimientos también de agua en estas mismas. Esta encefalopatía, ¿cómo la podemos mirar? ¿Qué va a presentar un paciente? Cefalea, náuseas y vómito, cefalea, náusea, vómito y debilidad. Esto es lo primero que va a presentar este paciente con una encefalopatía hiponatrémica. Posteriormente a eso, este paciente que produce convulsiones, paro cardiorrespiratorio respiratorio, edema pulmonar no cardiogénico, eso también por los fluidos hipotónicos, y por último una postura de corticación y muerte. Entonces, se muere nuestro paciente si llegamos a tener estos estados. Por eso es tan importante siempre tener en cuenta esto. Entonces, acá miramos los factores de riesgo para presentar una encefalopatía hiponatrémica. Como les dije, una hiponatremia aguda que disminuya el tiempo para que haya una adaptación cerebral, que sea menor de 16 años, que sea, perdón, del sexo femenino, en el cual haya una alteración a nivel de la vasopresina, vasoconstricciones cerebrales, etcétera. Hipoxemias y daños cerebrales directos, como edemas cerebrales, edemas citotóxicos o vasogénicos, etc. Otras complicaciones que pues en algunas literaturas se han logrado documentar, pero no es muy común: acidosis metabólica hiperclorémica. Esto ya les dije porque, por ejemplo, en la solución salina normal al 0.9%, ¿cuánto es la concentración de sodio y de cloro en una solución salina normal al 0.9%? ¿130? No. 154. Muy bien, 154, excelente. 130 sería la concentración de sodio en las soluciones balanceadas, por ejemplo, nuestro lactato Ringer. Aproximadamente 130, 131, de acuerdo si estás usando Ringer o Harman. ¿Listo? Pero en la solución salina normal, 154 tanto para sodio como para cloro. Y como dijimos, pues el cloro, digamos, tisular o la cloremia es aproximadamente máximo 106, 105, por la literatura. Y si tenemos en cuenta un 154 o un 106, pues es muy elevado. Entonces, digamos, como para hacer un equilibrio, generaríamos una hipercloremia y por tanto podríamos generar una acidosis metabólica hiperclorémica, pero no es como algo que se haya documentado usualmente. Y obviamente pues la sobrecarga de volumen por la redistribución de hídrica que ya vimos teórica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que 1 litro de solución salina o cualquier solución isotónica, aproximadamente, digamos que 850 mililitros se va para espacio intersticial? Entonces esto nos genera potencialmente un edema. Por ende, pues hay que siempre estar monitorizando a nuestros pacientes para mirar si está funcionando nuestra terapia hídrica o no. Podemos generar un edema pulmonar no cardiogénico. Incluso por ese mismo edema, aumento de la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal también lo podemos ver con los coloides, como ya les dije, como por ejemplo la albúmina, que es la que nosotros usamos. No usamos nosotros por las reacciones adversas que tenemos. Y listo, entonces ya esto fue el tema de la fluidoterapia. Como siempre he tratado de realizar y tenerles para ustedes unos casitos clínicos como para mirar a ver cómo estamos y poder explicarlo. Entonces estos son unos casitos sacados incluso de literatura. Se los puse tal cual como está en inglés. Entonces observamos, por ejemplo,
Tenemos en la revista una paciente, una mujer de 75 años, que hace 4 horas tuvo una intervención quirúrgica de un procedimiento Harman por un absceso diverticular. Un procedimiento Harman es básicamente un procedimiento para realizar una colostomía. Entonces, usted es el médico. La enfermera está preocupada, ¿por qué? Porque observa que la pérdida de orina es menor al 0.5 milímetros kilo hora. Entonces dice, uy, este paciente está oligoanúrico. Pasadas 2 horas. Entonces la enfermera le está preguntando, doctor, vamos a prescribir un bolo porque este paciente, después de un bolo de mantenimiento, o vamos a hacer un mantenimiento con solución salina, lectatorrin y solución Harman, le dice la enfermera. ¿Usted qué tiene que hacer? Examinar. Usted al examen encuentra que no hay evidencia clínica de hipovolemia o distensión abdominal. Usted no encuentra mucosas secas. Usted no está encontrando algún tipo de hemo. Usted no está encontrando ascitis. ¿Listo? El catéter urinario está normal. Usted nota que el balance hídrico es 4 litros positivo. Bueno, usted si lo piensa por ese lado, dice un paciente oligoanúrico con 4 litros positivo de balance hídrico complicado, me está reteniendo líquidos, ¿cierto? Usted le hace exámenes, usted mira que una hemoglobina de 110, esto básicamente, esto quiere decir 110 gramos litro, lo mismo que 11 gramos decilitro, un sodio en 135, un potasio de 4.1, una urea de 6, una creatinina de 72, acá tenemos los rangos normales, un lactato venoso de 1.5 milimoles. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué le responden? Como personales, ustedes, por ejemplo, ¿qué responden a la enfermera como médicos? O incluso la enfermera podría pensar, ¿será que sí lo necesita o no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de acuerdo a lo que vimos en la presentación? Si pudieran hablarme, porfa, los escucho. Bueno, Leo, no lo necesitas, una respuesta normal a la cirugía. ¿Hay alguna otra respuesta aparte de esa? No tenemos más respuestas. Ok. Entonces, ¿qué sugerimos? Se sugiere que dados los signos de ausencia de hipovolemia, puede haber un balance hídrico positivo, sus test sanguíneos están normales. Pensamos que la oliguria es la respuesta fisiológica secundaria a la cirugía. Entonces, muy bien, para Laura, es una respuesta fisiológica, no es necesario dar bolos y nuestro plan sería observar y revalorar. Miramos a las 2 horas cómo sigue este paciente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Segundo caso. Un paciente masculino de 50 años que pesa 70 kilos. Presenta un shock circulatorio o shock distributivo secundario, bueno, un shock, perdón, hipovolémico, perdón, secundario a un sangrado gastrointestinal. En la historia médica, antecedentes incluye que es un paciente alcohólico con una cirrosis alcohólica complicada con una ascitis moderada. Digamos que tiene una dieta, una pobre dieta con sal, pues nos tiene, él toma espironolactona de 100 miligramos día. Sus test sanguíneos mostraron una hemoglobina de 7 gramos decilitro, un sodio de 130, un potasio de 3.5, una urea de 8, una creatinina de 110, un lactato de 2.5, hiperlactatemia. Otros laboratorios normales. ¿Usted qué hace? ¿Qué fluidos prescribe? Pues el paciente tiene una hemoglobina muy baja, así que pues, se le podría dar glóbulos rojos empaquetados para poder subir. Serían 3 paquetes, pero como tú dices que hay que esperar como un tiempo prudente para ver cuánto sube, entonces pues sería eso más una solución isotónica, porque
la mayoría de los electrolitos están bien. Entonces se podría dar solución salina normal, el 0.9. Ok. Digamos, qué velocidad, cuánto cantidad, le das bolo, no le das bolo, cómo lo haces? Uy, perdón. Uy, Pues igual como este paciente le damos hay que pasar bolo porque es un sangrado gastrointestinal, entonces hay que reponer. Habría que bolo de reponer cuánto en cuánto tiempo. 500. Vamos a darle un bolo de 500, ¿en cuánto tiempo va a ser ese bolo? No sé. Nuestros bolos, recuerden, 15 minutos. exactamente, nuestros bolos se pasan en 15 minutos. Pero nuestra respuesta, ¿qué es? Digamos que es un paciente claramente choqueado y requiere reanimación. Listo, es lo primero que tenemos que preguntarnos, es que si requiere reanimación, y muy bien, lo dijiste, necesita un bolo. Entonces prescribe pasar un bolo de 500 cc de solución salina al 0.9% o un lactatorriner en 15 minutos. Seguido, dado como muy bien lo dijiste, el paciente tiene sangrado y el nivel de hemoglobina es muy bajo, es de 7, le administras una transfusión sanguínea, 3 unidades de glóbulos rojos empaquetados, muy bien. Pero esperas que pase por lo menos una hora para que la hemoglobina suba. Es decir, tú le pasaste las 3 unidades, no esperes que a la media hora ya subió la hemoglobina, porque si digamos tomas a la media hora y dices, uy, la hemoglobina sigue bajita, metámosle más glóbulos rojos. No, esperes un momentico más. Todavía no has esperado el tiempo adecuado para que suba el nivel de hemoglobina. ¿Alguna pregunta ahí? Creo que no, listo. Continuamos con ese mismo caso. Tenemos el mismo paciente que nos llegó con el shock por desangrado gastrointestinal. Después de la reanimación se le hace una endoscopia, miramos unas varices esofágicas y son ligadas. Entonces, la enfermera de turno le pregunta en la revista que por qué el paciente está así, que por qué tiene náuseas y por qué no tolera el fluido oral, los fluidos vía oral. Usted en el examen, usted encuentra un examen circulatorio normal, una ascitis moderada, un edema, encuentra la orina 60 mililitros hora, repite algunos test, un sodio de 132, un potasio de 3.9, una urea de 10, creatinina de 120. Entonces, básicamente, ¿por qué, digamos, lo que hace es el hecho de pasar un tubo nasogástrico? ¿Por qué, digamos, usted está como reacio, usted no quiere pasar este tubo nasogástrico? Porque usted de pronto lo que piensa o lo que se podría pasar es que si usted pasa este tubo nasogástrico, vaya a haber una alteración o produzca que se suelten las bandas varicosas. Entonces, altere todas las varices esofágicas. Entonces la enfermera le pregunta, listo, no vamos a pasar sonda nasogástrica, no le vamos a pasar líquidos enterales. ¿Cómo me va a prescribir? Entonces, ¿cómo va a mantenerme los fluidos intravenosos? Entonces, ¿cómo le mantenemos los fluidos a este paciente? En respuesta, Daira, debes esperar mínimo una hora para poder volver a tomar la hemoglobina. No hay ninguna respuesta de cómo mantenemos los fluidos. ¿No se le podría poner albúmina para aumentar la presión oncótica? Entonces, podríamos hacer esto. Pero lo primero que usted hace es mirar el manejo hídrico, ¿cierto? Problema de manejo hídrico, claro, porque es un paciente hematizado, es un paciente con ascitis, ¿cierto? Es un paciente que presenta una leve hiponatremia. Y esta hiponatremia leve hay que tener en cuenta que puede ser secundaria a una cirrosis. Paciente cirrótico pues entonces va a presentar alteraciones electrolíticas per se, como una hiponatremia. Entonces, y no va a ser como de todo corregible.
Entonces, lo que usted debería hacer primero es verificar el balance hídrico en este paciente para hacer y hacer mediciones. Hacer mediciones de la presión venosa central, hacer mediciones de la variación de volumen sistólico, de la variación de presión de pulso, la prueba de elevación de miembros inferiores. Usted necesita mirar la inestabilidad hemodinámica y cómo está la respuesta a líquidos, mirar signos de taquicardia, hipotensión o oliguria. Después de que usted encuentra, digamos, básicamente esto, usted ya podría empezar, de acuerdo a lo que tenga, empezar el manejo hidroelectrolítico. ¿Listo? Los mantenimientos, como ya los vimos, claramente. Este es un paciente que tiene edema. Entonces, el mantenimiento cambia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el mantenimiento va a ser más o menos de 40 a 60 cc hora para un paciente que esté en un estado con edema? Entonces, podríamos nosotros prescribir, ¿verdad? Destrozan agua destilada 5% con solución salina isotónica. ¿Por qué no usan? Porque me dicen que usar solución salina, sí, perdón, leí mal, con solución salina isotónica. Entonces, para este paciente, porque tiene nuestro edema, básicamente. De acuerdo al, miramos también, podemos hacer un análisis de lo que es la albúmina, todo esto, y de acuerdo a eso, pues también nosotros podríamos empezar a investigar si pues necesita coloides. Pero recordemos que los coloides se usan especialmente para procesos de shock séptico. Y este es un paciente que aparte de todo tiene pues un problema de una cirrosis alcohólica, y entonces esto contribuye a más edema, esto contribuye a más ascites. Pues por eso, pero lo principal por el momento es mantener los líquidos y hacer pruebas para verificar si sí podemos darle más líquidos o si no podemos darle más líquidos. Vamos con otro casito. Paciente masculino, 75 años, 80 kilos, llega a servicio de emergencia con síntomas consistentes en una ACV. Entonces, estos síntomas son un dolor de cabeza severo, seguido de confusión y hemiparesis, hemiparesis izquierda. Entonces, en el examen de la historia o antecedentes, usted encuentra que es un paciente hipertenso tratado con un IECA. Al examen, aparentemente está eubolémico, con una hipertensión de 150 a 100 y electrolíticos séricos normales. ¿Qué tipo y a qué velocidad mantiene usted el flujo intravenoso que debe administrar a este paciente después de hacer toda la evaluación y el manejo de un posible ACV? Pues como es una patología del sistema nervioso central, entonces podría darse igual dextrosa al 5% en solución isotónica, pero pues hay que estar monitoreando el sodio para ver si es necesario, digamos, cambiar la solución salina hipertónica en caso de que el sodio sea menor de 140 milimoles. Excelente, excelente respuesta. Muy bien. Entonces, un flujo apropiado podría ser destroza en agua destilada más la solución salina al 0,9%. ¿A qué velocidad? Si miramos, perdón, devolvemos. Bueno, ahorita nos devolvemos todas las tablas y si quieren las miramos. Igual eso está en los artículos. ¿A qué velocidad? Recuerden que la velocidad para pasar a un paciente que tiene una enfermedad o una alteración del sistema nervioso central es de 100 a 120 cc hora. Entonces, el flujo apropiado podría ser destroza en agua destilada más solución isotónica a una velocidad de 100 cc hora. Y, como dijiste muy bien, monitorear el sodio. Si hay hiponatremia, le pasamos entonces, en vez de una solución al 0,9, una solución salina al 3%. Y mantenemos nuestra anatremia, para que no tengamos el riesgo de una encefalopatía hiponatrémica. ¿Listo? Seguimos. Otro casito. Paciente masculino, 87 años, pesa 70 kilos,
Entonces tuvo una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, es admitido pues en el hospital y tiene cuidador en casa. Tiene historia de infarto miocárdico, un IAM que es bien controlado y también tiene una falla cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva manejada con IECA, beta bloqueador y diurético tiacídico. ¿Ven? Con una dieta restringida en sodio. Él recibió durante el transporte un bolo de 500 cc de solución salina 0,9. Los signos vitales en el hospital estables. No hay evidencia de congestión pulmonar o periférica o edemas. Los niveles de electrolito tienen una concentración de sodio de 134, del potasio de 3.2, el dióxido de carbono es de 31, creatinina 1.2. Bueno, se le inicia antibióticos intravenosos. Él se siente débil, está taquipneico, tiene tos. Entonces, dice que pues él es consciente y se sabe, pues es un paciente que no tiene buen ingreso hídrico enteral. Entonces usted, como sabe que es un paciente que no está tomando, digamos, líquidos, inmediatamente usted dice, este paciente tenemos que hidratarlo, ¿cierto? Lo primero que usted tiene que pensar, ¿este paciente necesita reanimación? ¿Sí? No. No responden, no saben. Ese paciente entonces está en shock como tal. No, es un paciente que no está en shock, no necesita reanimación, ¿cierto? Entonces, inmediatamente usted dice, lo voy a mantener con líquidos. Entonces, en este paciente, ¿cómo maneja usted los líquidos? ¿Cómo los mantiene? No hay respuesta. Bueno, entonces, tiene una patología de base en la cual hay que ser demasiado cuidadoso. ¿Cuál es su patología de base? Una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cierto? Entonces, si usted le mete mucho líquido a este paciente, como tiene una insuficiencia cardíaca, fácilmente lo pone hematizado. Entonces, usted, como sabe que este paciente tiene un estado de hematoso por su patología de base, usted usa líquidos para mantenerlo bajos, ¿cierto? Entonces usted podría usar solución salina al 0,9 más la destroza en agua destilada a una velocidad baja de 40 a 60. ¿Sí? Usted puede empezar con 40 o se puede tener 60 o incluso 1.5 litros al día. La idea es no dar mucho líquido en este paciente porque si damos mucho líquido en este paciente fácilmente se nos descompensa, nos hace un edema pulmonar y inmediatamente es un paciente muy crítico. ¿Listo? En este caso, como es un paciente, que pues también se les... ¿Qué pasa? Yo les dije acá, importante, perdón, les pongo el puntero, un paciente que toma diurético y acídico para su manejo. Como está consumiendo diuréticos y acídicos, importante entonces que se debería añadir potasio, porque con el diurético tiacídico estamos haciendo eliminación de potasio. Entonces es un paciente que tenemos que mejorar también sus niveles de potasemia. ¿Listo? De igual manera siempre tenemos que observar otros electrolitos. Y si hay alteraciones en el potasio como tal, debe administrarse el potasio para este paciente a la solución que le estamos pasando de mantenimiento de base. Y listo, muchísimas gracias. Entonces eso fue como ya el tema de la fluidoterapia. Espero que pues haya sido claro. Si hay alguna pregunta, pues los estoy escuchando. ¿Por qué, por qué se habla del uso de dextrosa en agua destilada
para un paciente para disminuir el estado que está generando el alcohol. Porque básicamente cuando estamos usando la dextrosa en agua destilada, lo que tratamos de hacer es, pongámosle como un tipo de intercambio, ¿sí? Mejorar también el metabolismo por un lado, porque este paciente está alcoholizado, pero en otro lado también, digamos como, pongámoslo como un tipo de intercambio entre la glucosa y el alcohol y mejorar así pues la redistribución de este mismo, el flujo y todo el metabolismo que se está dando. ¿Qué complicaciones puede generar el uso de la dextrosa en agua destilada? No entiendo bien tu pregunta. Pues básicamente en esos pacientes, uno de los, digamos, como de los graves potenciales que podríamos generar es el mismo potencial, es como los potenciales también graves que podemos estar asociados a cualquier uso de dextrosa en agua destilada en cualquier otro paciente. ¿Cuáles son? Entonces es el riesgo de que nos pues, generemos mucho más edema, porque es un paciente alcoholizado, entonces es un paciente que básicamente por el momento va a tener un problema, digamos, como que no va a tener una adecuada función hepática. ¿Listo? Digámoslo así en esa forma. Entonces, muy fácilmente es un paciente que podríamos estar progresando a la persistencia del edema. Pero entonces lo que necesitamos básicamente es que se esté, digamos, como administrando por medio de la glucosa para mejorar el metabolismo y las tasas de metabolismo en estos pacientes. Pero pues es importante siempre que se logre mantener el hecho de que hay que evaluarlos porque muy posiblemente los podemos llevar a un estado, básicamente una hipovolemia dada por un edema en estos pacientes. En resucitación, hay un número máximo de bolos que se pueden usar antes de usar vasoactivos. Digamos que la idea es poner, o sea, se pasa el primer bolo. Y si es un paciente que después del primer bolo no está respondiendo a los fluidos, de inmediatamente debemos estar pensando en que como no está respondiendo a los cristaloides, debemos pasar medicamento farmacológico. Se podría aceptar, digamos que pases de 2, incluso hay una literatura que nos dice que podrías pasar hasta 5 bolos de fluidos para estos pacientes antes de iniciar también el manejo farmacológico. Pero pues inmediatamente si tú ves que es un paciente que en el primer bolo no tuvo respuesta, tú tienes que ir alistando de una vez tienes que ir alistando básicamente todo el proceso para realizar el uso de vasoactivos.